¿Y cuáles son los métodos más usados por los hackers? ¿Cuáles son los más peligrosos? Lo vamos a conversar con Pablo Lázaro, ingeniero en informática, especializado en ciberseguridad, ciberdelitos, con posgrado en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas. Actualmente es director general en CiberOperac. Pablo, bienvenido. Está en Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto escucharla. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es el país de Latinoamérica más afectado de la región en cuanto a ataques, a ciberataques? Bueno, según las últimas estadísticas, vienen en este orden México, Brasil, disputándose Brasil-México, México-Brasil y Argentina. Esto tiene que ver por el volumen del mercado y en el caso de Argentina por la enorme cantidad de fraudes que hay, digamos, en todos los ámbitos, no solo en lo que es el ciberataque, sino también falsificación, productos, etcétera, a partir de lo que es en línea. Las últimas estadísticas de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos es escalofriante. Habla de 3000% de incremento en lo que va de la pandemia, pero que son fraudes a través de Internet sobre bancos. Es decir, como hubo una masificación de la bancarización de las operaciones, es decir, muchísima gente que normalmente no usaba bancos se vio obligada a usar sistemas en línea, crecieron exponencialmente los fraudes. Y lo que realmente asusta es que 3000% es lo que está judicializado. Y todos sabemos que no todo se judicializa por vergüenza o por descreimiento en el sistema de justicia y demás, ¿no? Esto es realmente preocupante y es una consecuencia de que, en particular, el distanciamiento social dentro de la cuarentena hizo que en todos los órdenes se retrotrajera a lo que es exclusivamente digital, tanto lo que es comercial como también lo que es cibercriminal. Es decir, el que hace delitos tecnológicos, por ejemplo, el que vende droga a través de Internet, también creció en sus operaciones, porque el que vende droga en la calle también hubo un momento muy importante en el que no podía salir a vender ni tenía consumidores. Entonces, esto es un método que ha llegado para quedarse y que viene creciendo exponencialmente. La importancia de denunciar, porque de hecho, bueno, puedo hablar además por la experiencia que tuve de haber sido pues, víctima de un estafador virtual. Y a mí se me hackeó pues mi cuenta de Facebook. A través de esa cuenta pues lograron, o no sé si fue al revés, por un correo llegar a la cuenta de Facebook. Lo cierto es que a mí me roban mi identidad y con mi identidad buscan estafar a otros, ¿no? En una venta de dólares, muy frecuente además esta práctica en Venezuela, en particular de donde vengo. Entonces, a mí una de las recomendaciones que me dieron fue denuncia, porque además es tan importante el hecho de que te hayan robado la identidad. ¿Por qué? ¿Lo puedes explicar, Pablo, por favor? ¿Qué pueden hacer con eso más Efectivamente. De hecho, adelante? la suplantación de identidad de por sí, más allá del acceso no autorizado a tu cuenta de correo o a tu red social, la suplantación de identidad es justamente el delito que después permitiría a este atacante hacer cosas en tu nombre, como consumo, como contactar a terceros para pedirles dinero, como para generar nuevos fraudes, ¿no? Algo muy común y que para Interpol se ha declarado como pandemia, una nueva pandemia, es lo que se ha llamado, se ha denominado SIM swapping attack. ¿Qué es el SIM swapping? Mientras estamos en nuestra casa durmiendo tranquilamente, justamente cuando alguien se hizo de nuestra identidad, quiere recuperar, por ejemplo, nuestros WhatsApp, nuestra información bancaria o nuestros correos electrónicos, lo que hace es llamar a nuestra telefónica, simulando ser nosotros mismos, con información que obtuvo, por supuesto, de suplantar nuestra identidad, y declara nuestro celular robado. Declararlo robado sigue una serie de preguntas, de trámites, por supuesto tiene acceso a gran parte de nuestra identidad. Mientras nosotros estamos durmiendo, la telefónica nos da de baja la línea y la activa el nuevo terminal que maneja, por supuesto, el criminal. Y en esas horas, mientras uno duerme, que no se da cuenta, tiene acceso a todo, a nuestras redes sociales, a hablar con terceros, a recuperar los WhatsApp que se hablen de ahí en adelante. Es decir, es realmente un peligro la suplantación de identidad. Y claramente Sí, continúa, por favor. La importancia fundamental de denunciar. Primero para salvaguardarse uno, ¿no? Porque si uno denunció que fue suplantada su identidad, puede cubrirse eventualmente ante terceros. Eso. Pero al mismo tiempo, esto permite
perseguirlo en la justicia. En la mayoría de los códigos penales de nuestros países, si no hay denuncia, no hay delito, o sea, porque son delitos de acción privada. ¿Y qué tanto se logra atrapar a estos hackers, a estos estafadores virtuales, a estos delincuentes del mundo de Internet y del digital? Es una muy buena pregunta porque realmente la tasa de recupero, la tasa de persecución, la tasa de atribución del delito es realmente muy baja, salvo que el cibercriminal haya cometido un error, sea básicamente un principiante o no cuide sus huellas, por así decirlo, es muy difícil de perseguir. Por eso hay que focalizar el 90%, decimos nosotros, el 90% de los recursos en la prevención. Porque una vez que sucedió el hecho, es realmente, imagínese, investigando el caso que decía usted, me encuentro con que el perfil que le han clonado o desde donde han accedido a su cuenta es de una dirección IP de, no sé, Kazajistán. Por ahí la persona está al lado de su casa, pero ese IP en Kazajistán me implica hacer un oficio judicial, trabajar con Interpol, con otro país, que muchos de estos países no colaboran con la justicia. Entonces hablamos de años para quizás llegar a una información que no lleve a ningún lado, como por ejemplo, después de varios años puedo averiguar que la persona estaba en la esquina de su casa en un cibercafé, es decir, un lugar absolutamente público como una biblioteca, y del que después de varios meses ya no hay registro de quién estuvo ahí. Pablo, ¿cuáles son los hackeos más peligrosos, los ciberataques más peligrosos? Bueno, si hablamos desde el punto de vista de las organizaciones, hoy el ataque más peligroso, y lo hemos visto con los oleoductos o con las empresas distribuidoras alemanas de la semana pasada, es sin duda el ransomware. Porque esto, al generar un beneficio económico al atacante, ha motivado a muchísimos otros aspirantes a cibercriminales a centralizarse en esto. Y a tal punto que se ha especializado, como fue en el caso del oleoducto de Estados Unidos, que ya se ofrece como Ransomware as a Service, RAS, ¿no? Es decir, hay terceras personas, puede ser un empleado infiel, puede ser una organización que simplemente quiere afectar, en este caso al oleoducto, donde ofrece los medios para infectar a la empresa víctima y la empresa desarrolladora, en este caso DarkSide, siguiendo el ejemplo, ¿no? Porque puede darse en cualquier caso, DarkSide simplemente da la herramienta. Hay un tercero que infecta y los dos cobran. Entonces, como hay un beneficio económico, puede haber un empleado infiel o alguien relacionado o que mínimamente conoce un vector de infección, es súper peligroso porque no solo encripta la información, no solo me pide dinero, sino, como habrán visto en el último ejemplo, también exfiltra, saca información que un buen día puede hacerla pública o vendérsela a la competencia, por ejemplo. Pero Y en además el de caso de las eso, personas... pero además de eso, para cerrar esta idea, Pablo, porque no solamente es eso que saca, por ejemplo, información, sino que además puede afectar una operación, afectar todo un Por supuesto. sistema. Por supuesto, sí, puede no solo afectar todas las operaciones al encriptar la información y al no permitir el acceso legítimo al sistema, sino que al robar información, esto puede ser usado para cualquier otra cosa, por futuros sabotajes, por lo que sea, digamos. Una vez que tuvieron acceso a eso, es prácticamente que asumir que todo está comprometido. Y desde el punto de vista de las personas, hoy los ataques más peligrosos son, como decíamos hace un rato, la suplantación de identidad en todo sentido, tanto en mi línea móvil como a nivel personal, pero también todo lo que tiene que ver con los fraudes bancarios, sean estos en las fintech o las tarjetas de crédito, la clonación de los mismos, son los más peligrosos porque generan un verdadero perjuicio económico sobre el individuo, puede formar parte sin saberlo de un delito mayor, como el lavado o como el pago de un rescate sin saberlo, como fue muy famoso en Brasil hace poco. Pero estos son delitos más que a las organizaciones contra las personas. Y Claro. lamentablemente, el más peligroso desde el punto de vista de la ciudadanía en general es otro que ha crecido exponencialmente en pandemia, que es la protección de los chicos, ¿no? Porque los niños también se han volcado masivamente a medios digitales para estudiar, o por los juegos, o porque estuvieron en sus casas, y ha crecido muchísimo el delito de grooming o el delito de intercambio de imágenes
de abuso sexual infantil. Esto es realmente alarmante desde el punto de vista de la ciudadanía, no económico, pero por supuesto desde un punto de vista de protección a la niñez. De hecho, me gustaría que en algún momento hiciéramos otro programa y tenerte para hablar del inframundo, de Internet, de ese Internet oscuro, ¿no? Del que se La habla. dark web, Sí, con mucho gusto. eso será en otro programa, pero gracias por ahora por haber compartido la información que manejas como especialista en el área sobre los ciberataques. Gracias, Pablo. Con mucho gusto y a disposición siempre. Y nos toca hacer otra pausa. Al regreso cambiamos de tema, vamos a tocar el conflicto entre Palestina e Israel nuevamente en este espacio, pero hoy desde la visión del padre Gabriel Romanelli, es párroco de la Iglesia Católica en Gaza, ha vivido el terror de esta escalada de los últimos días y lo vamos a tener en historia, detrás de la historia del conflicto entre Palestina e Israel.